actos fallidos, ¿sí? Del inconsciente, ¿sí? Y asimismo hay unos instrumentos. Entonces, los instrumentos proyectivos, las pruebas proyectivas, pues están basadas en una teoría, ¿sí? Y es una teoría psicodinámica, ¿sí? Ese enfoque tiene unas teorías y esas teorías, pues digamos que guardan una coherencia con los instrumentos que se aplican, ¿sí? Y hay unas técnicas determinadas, de manera que la entrevista va dirigida, o sea, la entrevista que yo hago desde el enfoque psicodinámico es una entrevista que está basada en la teoría psicodinámica, ¿sí? ¿Qué dice la teoría psicodinámica o teoría psicoanalítica? La idea es como hacer un repaso breve por cada uno de los enfoques. Yo sé que no son psicoanalistas ni ejercen el enfoque, pero pues por cultura general de psicología, ¿qué dice la teoría psicodinámica? ¿Cuál es como sería como el postulado principal de la teoría psicodinámica? El yo, el ello y el superyo. Exactamente, entonces si tengo una teoría del ello, el yo y el superyo, ¿sí? En la entrevista yo voy a buscar, identificar cómo está el ello, el yo y el superyo de mi paciente, ¿sí? Entonces el ello, pues digamos que todos sus deseos, todos sus placeres, ¿sí? ¿Cómo estará, por ejemplo, el placer de la señora que tiene problemas con el esposo? ¿Por qué tiene problemas? ¿Será que es un problema del placer? ¿O será que es un problema del yo? ¿De que no ha afrontado su realidad? ¿O será un problema del super yo, de que sigue con el Señor porque sí, por unos valores, porque está casado, porque se somete, ¿sí? Porque su mamá le dijo que pues tiene que aguantar y someterse, ¿sí? Entonces, mire que yo aplico la teoría en la entrevista, pero para aplicar la teoría en la entrevista, pues debo saber la teoría, ¿sí? ¿Y qué me dice la teoría? ¿Sí? Cognitivo-conductual. ¿Cuál sería el postulado fundamental de la teoría cognitivo-conductual? Por aquí dicen estímulo-respuesta. ¿Qué dice por acá? ¿Ah? Creencias automáticas, ¿cierto? Pues un postulado fundamental de la teoría cognitivo-conductual es que el ser humano entra en conflicto psicológico por la forma en cómo piensa, ¿sí? Es decir, está pensando de manera inadecuada. La teoría psicoanalítica dice que no somos conscientes y reprimimos lo que sentimos y no lo expresamos, ¿sí? Reprimimos los miedos, los malestares, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo la señora va a seguir reprimiendo? ¿Y será que tú la vas a ayudar a que siga reprimiendo o a que se libere? ¿Sí? Ese es el postulado fundamental de la teoría psicoanalítica. Postulado fundamental de la teoría cognitivo-conductual. Tienes una forma de pensar inapropiada, ¿sí? Es decir, el procesamiento de la información lo haces de forma inadecuada. Tienes unos esquemas cognitivos erróneos, ¿sí? Todo lo exageras o generalizas, o lo que les hablaba la vez pasada del esquema cognitivo de
de ver, ¿cierto? ¿Cómo es que es el esquema cognitivo? Así me pusieron atención. ¿Ah? Sí, la persona piensa catastróficamente acerca de sí mismo, del mundo y de su futuro. ¿Sí? Entonces hay un esquema cognitivo. Entonces lo que yo debo hacer en la entrevista, lo que está llamado a hacer en la entrevista es pues que yo analice cómo son los esquemas cognitivos de mi paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus ideas irracionales? ¿Sí? Entonces yo voy a abordar pues, sobre esos aspectos. ¿Sí? ¿Qué piensa? Postulado, eso en cuanto a lo cognitivo conductual. Entonces yo parto de la teoría para tenerla en cuenta en la entrevista. La entrevista psicológica no es la misma entrevista que hace un periodista, no es la misma entrevista que hace un abogado. La entrevista psicológica lleva inmersa una teoría psicológica, que el psicólogo es importante que sea consciente de eso. El enfoque humanista existencial. ¿Cuál sería el postulado, doctora Mayra? Es que se trata de ver a la persona como una persona toda su integridad. Sí. Entonces, no se basa ni en sus deseos ni en lo anterior, sino que es como por lo que tú vienes acá porque te sientes mal. Y es dejar que la persona empiece a liberarse. Entonces, se utiliza mucho lo que es la silla vacía, lo de la carta reflejada. Total. Sí, tiene que ver con el enfoque humanista existencial, pues si lo tomamos de su nombre, el humanismo es una corriente psicológica y filosófica que básicamente hablaba de un poco, cuando ahorita estaba hablando del amor, tiene que ver un poco con ese naturaleza humana, o sea, el ser humano de por sí tiene el potencial para autorrealizarse, diría Maslow, ¿sí? Ya tiene la capacidad de autorrealización, las necesidades, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? ¿Sí? Las necesidades fisiológicas, ¿sí? De seguridad, sociales, pero también de autorrealización, ¿sí? Desde Víctor Frank entonces sería el sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Eso yo lo abordaría en la entrevista, ¿cierto? Proyecto de vida. El tema de la gestal, ¿no? El tema de cómo se percibe a sí mismo, ¿sí? Entonces miren que ahí estoy aplicando la teoría psicológica humanista en la entrevista, ¿sí? Yo me paro desde un enfoque. Y asimismo, pues son las técnicas y los instrumentos que yo voy a utilizar, ¿sí? O sea, que yo sea coherente desde el momento en el que hago una entrevista, ¿sí? Y el momento en que escojo las pruebas que voy a aplicar. Porque mire que los instrumentos psicológicos, ya quedamos claro que es un instrumento psicológico, ¿cierto? Que es un producto de la técnica y de la teoría científica que la sustenta, ¿sí? Uno puede identificar ciertos instrumentos que están basados en una teoría psicológica. Por ejemplo, a nivel del psicoanálisis o de la teoría psicodinámica, uno ve que la mayoría de las pruebas proyectivas, si no todas, están basadas en la teoría psicodinámica. Test Macover, test de familia, que son test Wartel, Rorschach. Entonces pregunta, ¿será que si voy a aplicar el test Macover, será importante que yo como que sepa un poco acerca de qué es la teoría psicodinámica? Total, ¿cierto? Digamos que es una proyección, y la proyección es un mecanismo, pues, digamos que del inconsciente, ¿sí? De hecho, cuando tú
aplicas una prueba proyectiva, un dibujo de la figura humana, un dibujo de la familia, un test Wharton, ¿sí? Casi que tú le estás diciendo a la persona que hable el inconsciente. Tú estás casi que hablando con el inconsciente de la persona, ¿sí? Entonces, pues, la teoría psicodinámica habla del inconsciente de una persona. Cognitivo-conductual, ¿sí? Vamos a manejar una escala cognitiva de esquemas cognitivos, ¿sí? La misma test de inteligencia, ¿sí? Es una escala cognitiva, el WIS, el WISE, ¿sí? Las escalas de BET, de depresión, de ansiedad, son escalas que tienen que ver con aspectos cognitivos, o sea, están basadas en una teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Desde el humanismo, ¿sí? Digamos, ver también instrumentos, ¿sí? No conozco, digamos que no he manejado muchos instrumentos desde la parte humanista, ¿sí? Pero digamos que sí sé que de entrada pues hay elementos, no más por ejemplo el construir un proyecto de vida, ¿sí? Y también pues como eso no significa que si yo soy cognitivo conductual no pueda usar una prueba proyectiva, sí lo puedo hacer, pero es sabiendo la coherencia y la conciencia de cuál es el sentido, ¿sí? De esa entrevista, de esa prueba, de ese instrumento como tal. Entonces, pues quería hacer como esa introducción para el ejercicio práctico con el sentido de mostrar y de resaltar la importancia de la entrevista como un encuentro entre dos seres humanos, ¿sí? Entre dos seres humanos y dos expertos. Cuando hay una entrevista, hay dos expertos, ¿sí? Paciente y terapeuta. El terapeuta es experto en psicología, ¿sí? Es decir, asiste a la entrevista siendo conocedor de unas teorías, ¿sí? Pero el paciente también asiste siendo experto en él mismo, ¿sí? ¿Será que hay alguien que lo pueda conocer más a uno que uno mismo? ¿Ah? ¿Cómo? Que somos dos veces expertos, tanto a nivel de psicología como a nivel de ciudadanos. Sí. Lo que pasa es que en el tema del autoconocimiento hay veces que hay negación, ¿no? Sí. Entonces, pues